Una multimillonaria disfrazada pide un filete y el mesero negro le da un mensaje que la deja sin palabras. La hoja de papel arrugada se deslizó discretamente bajo el plato de cerámica, casi imperceptible entre las migajas de pan. Pero las 4 palabras garabateadas allí harían que Elena Montoya se replanteara todo sobre el imperio gastronómico que había construido a lo largo de 22 años. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas, y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Asesinaron a mi hermana. El restaurante Montoya Elite era el orgullo de Miami con 3 estrellas Michelin y una lista de espera de 5 meses. Elena había llegado allí vestida como cualquier cliente común. Vaqueros descoloridos, zapatillas gastadas y una chaqueta de segunda mano que había comprado en una tienda de segunda mano 24 horas antes. A sus 47 años, la empresaria multimillonaria hacía esto cada vez que abría un nuevo establecimiento, comprobar si sus empleados trataban bien a quienes aparentemente no tenían dinero. El mesero que la atendió era diferente a los demás. Diego Herrera, de 26 años, se movía por el salón con una elegancia natural que contrastaba con el nerviosismo de sus ojos. Cuando ella pidió el corte más caro de la carta, un baggy de $400, él no mostró sorpresa ni desconfianza. Solo sonrió respetuosamente y anotó el pedido. Excelente elección, señora. Era exactamente lo que Elena buscaba. Empleados que trataran a cada cliente con dignidad, independientemente de su apariencia. Pero ahora, con ese billete ardiendo entre sus dedos, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más siniestro que un simple prejuicio. Durante la cena, observó discretamente a Diego. Él atendía otras mesas con impecable profesionalidad, pero había algo que no cuadraba. Le temblaban ligeramente las manos al servir los platos y evitaba el contacto visual prolongado con el gerente, un hombre corpulento que circulaba por el salón con aire de superioridad. Samuel Torres. Elena reconoció el nombre de los informes mensuales. Gerente hacía 4 años. Excelentes evaluaciones, beneficios récord. Sobre el papel era el empleado modelo, pero la forma en que él seguía a Diego con la mirada, como un depredador observando su presa, le revolvió el estómago a Elena. Cuando Diego regresó para retirar el plato, sus dedos rozaron brevemente los de ella durante el intercambio. Fue entonces cuando lo sintió. El mismo miedo que ella misma había experimentado décadas atrás, cuando era solo una mesera que intentaba pagar la universidad, enfrentándose a jefes que creían que podían hacer lo que quisieran. ¿Le ha gustado la carne?, preguntó él con voz baja y controlada. «Perfecta», respondió Elena doblando discretamente la nota. «Absolutamente perfecta». Ella pagó la cuenta en efectivo, dejó una generosa propina y se dirigió tranquilamente hacia la salida, pero por dentro se estaba formando una tormenta. A lo largo de toda su carrera había construido un imperio basado en el respeto y la dignidad. Si Diego tenía razón, si alguien estaba utilizando sus restaurantes como escenario para algo siniestro, ella se encargaría de descubrir la verdad. En el estacionamiento, bajo la tenue luz de las farolas, volvió a leer la nota. Las palabras parecían latir en la oscuridad, cargadas de dolor y desesperación. ¿Quién era la hermana de Diego? ¿Cómo había muerto? ¿Y por qué había arriesgado su trabajo para contárselo a una completa desconocida? Si te gusta esta historia de valentía y búsqueda de la justicia, no olvides suscribirte al canal, porque Elena Montoya estaba a punto de descubrir que a veces la mayor fortuna del mundo no es suficiente para proteger a quienes más necesitamos y que la verdad tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. A la mañana siguiente, Elena llegó a la oficina central de Montoya Holdings 2 horas antes de lo habitual. Su asistente, Patricia, casi derrama el café al verla aparecer en el pasillo con una expresión que no veía en años, la misma intensidad que Elena mostraba cuando estaba a punto de desmantelar una competencia desleal o desenmascarar a un proveedor corrupto. «Necesito toda la información sobre Samuel Torres, gerente de Montoya Elite Miami», dijo Elena tirando una carpeta sobre la mesa. «Historial profesional, financiero, personal, todo. Y también quiero información sobre Diego Herrera, mesero del mismo restaurante». Patricia tecleó furiosamente. ¿Alguna sospecha concreta? Elena apretó el arrugado papel entre los dedos. Más que sospechas. Mientras esperaba los informes, Elena recordó su propia trayectoria. 25 años atrás, ella también era mesera. Trabajaba 16 horas al día en 2 empleos diferentes para pagarse la carrera de administración. Fue en una noche particularmente difícil cuando presenció como su gerente, un hombre llamado Carlos Mendoza, obligaba a una compañera de trabajo a realizar actos humillantes a cambio de mantener su empleo. Cuando Elena intentó denunciarlo,
Descubrió que Carlos tenía conexiones políticas. Nadie le creyó. Peor aún, fue despedida por conducta inapropiada y pasó meses sin encontrar otro trabajo. Esa injusticia no solo casi destruyó sus sueños, sino que moldeó quien se convertiría en el futuro, ella. El primer informe llegó en menos de una hora. Samuel Torres, 47 años, divorciado, historial profesional impecable sobre papel, pero había algunas inconsistencias interesantes. Su nivel de vida era incompatible con su salario, y en los últimos 2 años 3 empleados de Montoya Elite habían dimitido de forma abrupta, todo sin dar explicaciones detalladas. El segundo informe heló la sangre. Diego Herrera, 28 años, licenciado en Administración con excelentes notas, pero trabajando como mesero desde hacía 3 años. Motivo: su hermana gemela, Carmen Herrera, había muerto en un accidente laboral, precisamente en Montoya Elite, 2 años antes. Ella era ayudante de cocina y, según el informe oficial, sufrió una caída mortal en la cocina durante un turno de noche. Elena cerró los ojos. Asesinaron a mi hermana. Las palabras de Diego resonaban con una claridad aterradora. Ella llamó a Patricia. Quiero hablar con los 3 empleados que han dejado el Miami Elite en los últimos 2 años. Encuéntralos hoy. La primera llamada fue reveladora. Rosa Martínez, antigua mesera, aceptó hablar después de mucho dudar. Quedaron en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Señora Montoya, comenzó Rosa nerviosa, firmé un acuerdo de confidencialidad cuando me fui. Olvídese del acuerdo, la interrumpió Elena. Cuénteme sobre Carmen Herrera. Rosa tragó saliva. Ella era especial, trabajadora, honesta, pero empezó a hacer preguntas incómodas sobre ciertas prácticas en la cocina. A Torres no le gustó. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre proveedores fantasmas, facturas que no cuadraban, ingredientes de dudosa calidad que se servían como productos de primera. Rosa miró a su alrededor nerviosa. Carmen descubrió que Torres estaba desviando dinero a través de proveedores falsos y sirviendo comida de segunda categoría a precios de primera. Elena sintió como la ira crecía en su interior. ¿Y entonces? Torres la amenazó. Le dijo que si no dejaba de hacer preguntas, encontraría la manera de deshacerse de ella. Rosa hizo una pausa con los ojos llorosos. Una semana después, Carmen estaba muerta. ¿Un accidente? Rosa se rió con amargura. Carmen era la persona más cuidadosa que conocía. Tenía fobia a resbalarse. Siempre llevaba zapatos especiales antideslizantes y nunca corría por la cocina. Y esa noche, como por arte de magia, resbaló en un charco de aceite que apareció de la nada en una zona que había limpiado 1 hora antes. Elena procesó la información. ¿Por qué no lo denunciasteis? ¿Denunciarlo a quién? Torres tenía todos los informes oficiales, testigos que confirmaban su versión, y nosotros solo éramos empleados prescindibles. Rosa se inclinó hacia adelante. Diego lo intentó. Él contrató a un abogado. Investigó durante meses, pero no tenía pruebas concretas. Torres fue inteligente, eliminó cualquier prueba y aún tuvo la audacia de dar el pésame en el funeral. La segunda conversación fue con Luis Silva, ex ayudante de chef. Él confirmó todo lo que Rosa había dicho y añadió detalles aún más sórdidos. Torres no solo robaba. Él también acosaba a las empleadas y utilizaba amenazas de despido para mantener a todos callados. Diego sigue trabajando allí porque necesita el dinero, explicó Luis, pero también porque quiere justicia. Él lleva 2 años recopilando pruebas, documentándolo todo. El problema es que necesita a alguien lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a Torres. Y tenía un plan para obtenerla. Esa noche regresó a Montoya Elite, esta vez como ella misma. Elena Montoya, la multimillonaria propietaria, con un vestido de $3,000 y joyas que valían más que la mayoría de las casas. Torres prácticamente se postró a sus pies cuando ella entró en el restaurante. «Señora Montoya, qué honor tan inesperado», exclamó él sudando nerviosamente. «Si hubiéramos sabido que vendría, habríamos preparado una recepción adecuada». Elena sonrió fríamente. «No se preocupe, Samuel. Soy una persona sencilla. Solo quiero cenar y observar cómo trabajan mis empleados». Su voz tenía un tono que hizo que Torres tragara saliva. Durante la cena observó a Diego. Él la reconoció inmediatamente. Sus ojos se encontraron durante una fracción de segundo y ella vio tanto alivio como expectación en su mirada. Él sabía que ella había recibido el mensaje. Sabía que ella estaba allí por una razón. Torres, por su parte,
Estaba visiblemente nervioso, circulando por el restaurante como un depredador acorralado. Varias veces lo vio susurrando amenazadoramente a los empleados, tratando de mantener la fachada perfecta ante la propietaria. Pero Elena no estaba allí solo para observar. Estaba recopilando pruebas. Cada conversación, cada interacción, cada signo de nerviosismo de Torres estaba siendo discretamente grabado por el pequeño dispositivo que llevaba en su bolso de diseño. Cuando pidió hablar en privado con algunos empleados para evaluar la satisfacción del personal, Torres no pudo negarse sin levantar sospechas. Uno por uno, ella habló con meseros, cocineros y meseras, todas conversaciones que Torres no podía escuchar. La imagen que se estaba formando era la de un hombre que había convertido su restaurante en un imperio personal de corrupción e intimidación. Pero Elena Montoya no había construido un imperio multimillonario siendo impulsiva. Sabía que Torres era inteligente y peligroso. Cualquier movimiento en falso podría resultar en la destrucción de pruebas o, peor aún, en más accidentes. Cuando se disponía a salir, Elena se detuvo en la mesa donde Diego estaba organizando algunos platos. «Excelente servicio esta noche», dijo lo suficientemente alto como para que él la oyera. Luego, bajando la voz solo para que Diego la oyera, añadió: «La justicia a veces tarda, pero siempre llega». Diego asintió casi imperceptiblemente. Fue cuando Elena se dirigía hacia la salida cuando se dio cuenta de que Torres observaba la interacción con ojos de depredador. Algo en su expresión cambió, una mezcla de sospecha y rabia que hizo que su instinto de supervivencia se disparara. En el estacionamiento, al entrar en su coche, Elena se fijó en una camioneta negra que no estaba allí cuando llegó. Las ventanillas estaban completamente tintadas. Imposible ver quién iba dentro. Cuando salió del estacionamiento, la camioneta la siguió. Durante 3 manzanas, el vehículo mantuvo una distancia constante. Elena, que no había llegado hasta allí por ingenuidad, hizo varios cambios de ruta innecesarios. La camioneta la siguió en todas ellas. Torres se sentía amenazado, y los hombres peligrosos que se sienten amenazados hacen cosas desesperadas. Elena sabía que había cruzado una línea invisible esa noche. A partir de ese momento, no solo estaba investigando a un empleado corrupto, estaba entrando en una guerra contra alguien que ya había matado una vez para proteger sus secretos. Mientras finalmente lograba despistar al SV mediante una serie de maniobras en calles concurridas, Elena sonrió por segunda vez en todo el día. Esta vez no era una sonrisa fría ni calculadora. Era la sonrisa de una mujer que había encontrado un adversario a su altura. Lo que Torres no sabía era que Elena Montoya había aprendido hacía mucho tiempo que los depredadores más peligrosos son aquellos que saben cómo disfrazarse de presa cuando es necesario. Y ahora que sabía exactamente con quién estaba lidiando, la verdadera caza podía comenzar. Diego había plantado una semilla de justicia con esa nota desesperada. Pero las semillas necesitan tierra fértil para crecer, y pocas cosas son más fértiles que la furia controlada de una mujer poderosa que ya ha sido subestimada una vez en la vida y ha jurado que nunca volverá a permitir que eso suceda. A la mañana siguiente, Elena se despertó con la determinación de quien ha encontrado su propósito. A las 5 de la mañana estaba al teléfono con Roberto Vázquez, el mejor investigador privado de Miami, conocido por desmantelar complejos planes corporativos. «Te necesito para una operación especial», dijo Elena enviando una transferencia de $50,000 mientras hablaba. «Secreta, urgente y con consecuencias que pueden acabar con un criminal peligroso». Roberto se rió al otro lado de la línea. «Montoya, hablas mi idioma». Mientras tanto, Diego llegaba a Montoya Lite para otro turno, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Torres lo interceptó en la entrada de empleados, con el rostro convertido en una máscara de ira mal contenida. «Herrera», gruñó, utilizando solo el apellido como forma de deshumanización. «A mi despacho». «Ahora». En el despacho, Torres cerró la puerta con fuerza excesiva. «Anoche, nuestra propietaria hizo una visita sorpresa. Muy interesante cómo prestó especial atención en ti». Diego mantuvo el rostro impasible. «Solo hice mi trabajo, señor». «¿Tu trabajo?» Torres se inclinó sobre la mesa. «Tu trabajo es servir platos y recibir propinas. No es intercambiar miradas significativas con multimillonarias». Hizo una pausa entrecerrando los ojos. «A menos que estés haciendo algo que no deberías». «No sé de qué está hablando», respondió Diego con calma, pero por dentro sentía el peso de la amenaza. Torres sonrió fríamente. «Claro que no lo sabes. Igual que no sabías que tu querida hermana estaba donde no debía estar esa noche». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Diego.
Los accidentes les pasan a las personas que no saben estar en su sitio. En ese momento, Diego se dio cuenta de que Torres no solo había matado a Carmen, sino que estaba amenazando con hacer lo mismo con él. Al otro lado de la ciudad, Elena reunía un arsenal de aliados que Torres nunca podría imaginar. Además de Roberto Vázquez, había contactado a Carla Wells, fiscal federal especializada en delitos corporativos, y a Anna Chen, una periodista de investigación del Miami Herald que había ganado un Pulitzer por exponer la corrupción empresarial. Lo que tenemos hasta ahora sugiere un patrón, explicó Carla durante la reunión en la oficina de Elena. Si logramos demostrar que la muerte de Carmen Herrera no fue un accidente, podemos acusar a Torres de homicidio, además de los delitos financieros. Ana hojeaba las pruebas recopiladas por Roberto. 3 empleados que se marcharon repentinamente, una muerte sospechosa, malversación de fondos, esto da para una serie de investigación completa. Elena sonrió. Torres cree que está tratando con una empresaria mimada que desaparecerá cuando las cosas se pongan difíciles. No tiene ni idea de quién soy en realidad. El plan que Elena había elaborado era multifacético y despiadado. Mientras Roberto instalaba discretamente equipos de vigilancia en el restaurante, Carla preparaba órdenes de registro y confiscación. Ana comenzaba a investigar las conexiones de Torres con proveedores fraudulentos y posibles vínculos con el crimen organizado. Pero el elemento más crucial del plan dependía de Diego. Elena necesitaba su cooperación, y eso significaba asumir un riesgo enorme. Esa tarde, Elena regresó a Montoya Elite, esta vez disfrazada de nuevo como una clienta cualquiera. Pidió específicamente que la atendiera Diego, ignorando las educadas protestas de la mesera sobre otros meseros disponibles. Cuando Diego se acercó a la mesa, Elena le habló en voz baja, sin mirarlo directamente. Sé lo que Torres le hizo a Carmen. Sé que él te está amenazando y sé que tienes pruebas. Diego casi se le cae la libreta de pedidos. Señora, yo. Mañana por la noche después del trabajo, reúnete conmigo en el estacionamiento a solas. Elena deslizó discretamente una tarjeta bajo la carta de vinos. Ya es hora de que Carmen tenga la justicia que se merece. La tarjeta solo tenía un nombre, Roberto Vázquez, Investigaciones Corporativas, y un número de teléfono. Esa noche, Diego llamó al número. Roberto contestó al primer tono, como si estuviera esperando. Diego Herrera, supongo, dijo Roberto. Elena Montoya me ha hablado de usted, de Carmen y de las pruebas que ha reunido durante los últimos 2 años. Diego tragó saliva. ¿Cómo sabe ella? Elena Montoya no ha llegado a donde está siendo ingenua, explicó Roberto. Sabe reconocer el valor cuando lo ve. La pregunta es, ¿estás listo para usar esas pruebas? Diego pensó en Carmen, en todas las noches que había pasado documentando los crímenes de Torres, esperando este momento. Estoy listo. Entonces, mañana comenzamos la guerra, dijo Roberto. Pero esta vez no luchará solo. Mientras tanto, Torres celebraba lo que creía que era su victoria final. Había conseguido intimidar a Diego una vez más, y la multimillonaria mimada probablemente ya había perdido el interés en jugar a ser investigadora. No tenía ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado, cada conversación grabada, cada documento fotografiado. Elena Montoya había aprendido hacía mucho tiempo que los depredadores más peligrosos son aquellos que subestiman a sus presas. Torres estaba a punto de descubrir que la mujer callada y vestida con ropa sencilla a la que había ignorado no era solo una poderosa empresaria, sino una fuerza imparable cuando se trataba de proteger a los inocentes y castigar a los culpables. En su arrogancia, Torres cometió el error fatal que todos los criminales inteligentes acaban cometiendo, creer que eran más listos que todos los que le rodeaban. Pero cuando amenazas a alguien a quien una multimillonaria ha decidido proteger, ya no estás lidiando con un simple empleado asustado, sino con todo un imperio dedicado a tu destrucción. Lo que Torres no sabía era que mientras dormía tranquilo, creyendo haber controlado la situación, el cerco ya se estaba cerrando a su alrededor. Y cuando saliera el sol, él descubriría que subestimar a Elena Montoya fue el último error que cometería como hombre libre. El jueves por la mañana, Samuel Torres llegó a Montoya Elite como siempre, 45 minutos antes de la hora, revisando cada detalle del restaurante como un general inspeccionando sus tropas. Pero algo era diferente. Había una tensión en el aire que no podía identificar, como si se estuviera formando una tormenta invisible. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando su asistente Paul se acercó con expresión preocupada. «Señor Torres, hay un equipo de auditores federales en la entrada. Tienen órdenes judiciales». Torres sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la compostura. «¿Auditores?
¿Qué tipo de auditores? El FBI, señor. Y también hay periodistas. A través de las ventanas del restaurante, Torres vio las furgonetas de la prensa posicionándose en la calle. Anna Chen, del Miami Herald, estaba organizando su equipo de cámaras. Se le revolvió el estómago al reconocer a Carla Wells, la fiscal federal, caminando hacia la entrada principal con una carpeta llena de documentos. Fue entonces cuando vio a Elena Montoya bajarse de un sedán negro, ya no disfrazada de clienta cualquiera, sino vestida como la multimillonaria que realmente era. A su lado, Diego Herrera caminaba con una dignidad que Torres nunca había visto antes. Ya no era el mesero intimidado, sino un hombre que portaba la verdad como un arma. «Dios mío», murmuró Torres, comprendiendo por fin la trampa en la que había caído. Elena Montoya entró en el restaurante como una reina que regresa a su reino. Su presencia cortó inmediatamente todas las conversaciones. Los empleados se reunieron instintivamente, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo histórico. «Buenos días, Samuel», dijo Elena con una voz que resonaba con una autoridad que hizo que Torres retrocediera involuntariamente. «Imagino que se estará preguntando por qué hay tanta gente importante aquí hoy». Torres intentó recuperar su habitual arrogancia. «Señora Montoya, no sé qué está pasando, pero le puedo asegurar que este restaurante siempre ha operado dentro de la más estricta legalidad». «¿Siempre?», la interrumpió Elena levantando una ceja. «Incluso cuando obligaste a Carmen Herrera a trabajar turnos dobles sin paga extra, sabiendo que ella necesitaba el dinero para cuidar de su madre enferma». El nombre de Carmen golpeó a Torres como un puñetazo. Sus ojos se volvieron hacia Diego, que lo observaba con una mezcla de dolor y determinación. Carla Wells se adelantó. «Samuel Torres queda detenido por homicidio doloso, fraude corporativo, lavado de dinero y extorsión». Hizo una señal y dos agentes federales se acercaron con esposas. «Esto es ridículo», estalló él, pero su voz delataba una creciente desesperación. «No pueden probar nada». Elena sonrió fríamente. «De hecho, sí podemos». Roberto Vázquez salió del fondo del restaurante cargando varias cajas de pruebas. «Durante las últimas 24 horas, nuestro equipo ha reunido pruebas suficientes para mantenerlo en prisión durante los próximos 30 años», anunció con calma. Anna Chen encendió sus cámaras, documentando cada segundo de la caída de Torres. «Aquí tenemos las grabaciones de las conversaciones en las que amenazaste a Diego Herrera utilizando la memoria de su hermana muerta como arma», dijo ella, reproduciendo el audio en altavoces portátiles. La voz de Torres resonó en el restaurante. «Los accidentes les pasan a las personas que no saben mantenerse en su lugar, como le pasó a tu querida hermana». Los empleados retrocedieron horrorizados. Muchos conocían a Carmen, recordaban su amabilidad, como siempre ayudaba a los compañeros más jóvenes. Carla Wells continuó presentando las pruebas. «También tenemos los registros bancarios que muestran cómo desviaste más de $800,000 a través de proveedores fantasma». Mostró extractos detallados. «Y aquí están las facturas fraudulentas que obligaste a Diego a firmar utilizando la deuda fabricada como chantaje». Elena se acercó a Torres, que ahora temblaba visiblemente. «Lo más interesante», dijo, «es que lo has documentado todo. Cada amenaza, cada extorsión, cada centavo robado. Tu arrogancia ha sido tu perdición». Roberto abrió un ordenador portátil y mostró archivos recuperados del ordenador personal de Torres. Guardaba grabaciones como «seguro» contra posibles investigaciones. Irónicamente, esas mismas grabaciones prueban que él orquestó la muerte de Carmen Herrera. La grabación más condenatoria comenzó a reproducirse. La voz de Torres al teléfono con alguien no identificado. «La chica está haciendo muchas preguntas. Hay que resolverlo. Hagan que parezca un accidente, como hemos hecho antes». Torres se derrumbó en una silla. El peso de la realidad finalmente lo golpeó. Su máscara de respetabilidad había sido completamente arrancada ante todos: empleados, prensa, autoridades federales. «Por favor», suplicó, toda su bravuconería anterior evaporándose. «Tengo familia, hijos». Diego se acercó a él, por primera vez en 2 años, sin miedo. «Mi hermana también tenía familia», dijo con voz tranquila, pero cargada de emoción. «Tenía sueños, planes, gente que la quería. Tú le quitaste todo eso porque se atrevió a cuestionar tu deshonestidad». Elena puso una mano gentil en el hombro de Diego. «Carmen no murió en vano. Su valentía al buscarte garantizó que la verdad saliera finalmente a la luz». Los agentes federales esposaron a Torres, que ahora lloraba abiertamente.
Su reputación, su carrera, su libertad. Todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Yo no quería que muriera, balbuceó él. Es solo que no dejaba de hacer preguntas. Confesión registrada, dijo Carla Wells cerrando su maletín con satisfacción. Mientras Torres era llevado bajo los flashes de las cámaras, Elena reunió a todos los empleados del restaurante. A partir de hoy, este establecimiento será completamente remodelado, no solo físicamente, sino culturalmente. Ningún empleado será intimidado, amenazado o faltado al respeto mientras yo sea la propietaria. Se volvió hacia Diego. Y en cuanto a ti, tengo una propuesta. ¿Te gustaría ser el nuevo director general, no solo de este restaurante, sino de toda nuestra división de Miami? Diego se quedó en silencio por un momento, procesando cómo su vida había cambiado por completo en 48 horas. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Quiero que creemos un fondo de memoria de Carmen Herrera para ayudar a las familias de los empleados que se encuentren en situaciones similares. Se considera aprobado, respondió Elena inmediatamente. Ana Chen se acercó con su micrófono. Señora Montoya, ¿qué mensaje le gustaría enviar a otros ejecutivos que puedan estar abusando de su posición? Elena miró directamente a la cámara. La justicia a veces tarda, pero siempre llega. Y cuando menos te la esperas, esa persona a la que subestimaste, humillaste o perjudicaste puede estar en posición de demostrar quién tiene realmente el poder. Mientras las sirenas se alejaban llevando a Torres a su nueva realidad tras las rejas, Elena se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier ganancia. La certeza de que su imperio se estaba construyendo sobre valores reales, protegido por personas valientes como Diego, que se negaban a aceptar la injusticia. Lo que nadie podía prever era cómo esta historia de valentía y justicia transformaría no solo la vida de los involucrados, sino que inspiraría una revolución completa en la forma en que las empresas tratan a sus empleados, demostrando que a veces el verdadero liderazgo no nace en los consejos de administración, sino en los corazones de aquellos que se atreven a enfrentarse al poder con la verdad. 6 meses después, Diego Herrera inauguró el nuevo Montoya Elite Miami, ahora rebautizado como Carmen's Place, en honor a su hermana. Como director ejecutivo de la división, había convertido el restaurante en un modelo de dignidad y respeto laboral. Samuel Torres cumplía una condena de 25 años por homicidio y fraude corporativo. Sus antiguos compañeros de élite lo evitaban. Su familia lo había abandonado, y su arrogancia había sido sustituida por el miedo constante a otros reclusos que habían descubierto sus delitos. Elena Montoya asistió a la inauguración y observó a Diego dirigir un equipo que lo respetaba genuinamente. Carmen estaría orgullosa, dijo al ver a los empleados sonreír sin miedo y trabajar con dignidad. El fondo conmemorativo Carmen Herrera ya había ayudado a decenas de familias, demostrando que una vida perdida injustamente aún podía salvar otras. Diego aprendió que la verdadera victoria no era destruir a quienes le habían hecho daño, sino construir algo más grande de lo que sus opresores jamás podrían imaginar. La historia de Elena Montoya y Diego Herrera se convirtió en un símbolo nacional de que la justicia puede triunfar cuando las personas valientes se unen contra la corrupción. Varios medios de comunicación documentaron el caso, y pronto Elena recibió cientos de cartas de empleados de otras empresas que habían sufrido situaciones similares. Esto es solo el comienzo, le dijo Elena a Diego durante la ceremonia de inauguración de Carmen's Place. Tu hermana no solo salvó a los empleados de este restaurante, sino que inspiró un movimiento que transformará toda la industria. El restaurante se convirtió en el más exitoso de toda la cadena Montoya, no por sus precios elevados o su exclusividad, sino porque cada cliente podía sentir la diferencia cuando los empleados trabajaban con dignidad y orgullo genuinos. Las reseñas mencionaban constantemente la atmósfera especial y el servicio extraordinario, sin saber que estaban experimentando el resultado de la justicia aplicada. Diego estableció un programa de mentoría para empleados jóvenes de la industria gastronómica, enseñándoles no solo habilidades profesionales, sino también sus derechos laborales y cómo reconocer y reportar el abuso. Carmen creía que el conocimiento era poder, explicaba a cada nueva generación de trabajadores. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, tal vez seguiría aquí. Un año después, Elena Montoya fue invitada a testificar ante el Congreso sobre reformas laborales en la industria de servicios. Durante su testimonio, mantuvo una foto de Carmen Herrera en la mesa frente a ella. Las Carmen Herreras del mundo no deberían tener que morir para que escuchemos su voz, declaró ante los legisladores. Debemos crear sistemas que protejan a los empleados valientes que se atreven a decir la verdad, no que los castigue por ello. Su testimonio llevó a la aprobación de la ley Carmen Herrera,
que establecía protecciones federales más estrictas para denunciantes de abusos laborales y creaba un fondo nacional para familias de empleados que hubieran sufrido represalias por reportar crímenes corporativos. Diego, ahora reconocido como uno de los ejecutivos más jóvenes y exitosos del país, nunca olvidó sus orígenes. Cada día, antes de abrir Carmen's Place, visitaba el pequeño memorial que había creado para su hermana en el jardín trasero del restaurante. «Hoy vamos a hacer que te sientas orgullosa otra vez, Carmen», susurraba, tocando la placa que llevaba grabadas las palabras: «Carmen Herrera, que su valentía inspire justicia para todos». Elena observaba desde la ventana de su oficina, recordando la noche en que una simple nota arrugada había cambiado para siempre su perspectiva sobre el verdadero significado del poder. Había aprendido que la mayor fortaleza no venía del dinero o la influencia, sino de la decisión de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La historia de Carmen, Diego y Elena se convirtió en materia de estudio en escuelas de negocios, demostrando que el éxito empresarial sostenible solo es posible cuando se construye sobre la base de la dignidad humana y la justicia. Y aunque Carmen Herrera nunca pudo ver el impacto de su valentía, su legado seguía vivo en cada empleado que trabajaba sin miedo, en cada denuncia de abuso que era tomada en serio, y en cada joven que se atrevía a cuestionar la injusticia, sabiendo que no estaba solo. Torres, desde su celda, a menudo reflexionaba sobre cómo una decisión de silenciar a una empleada problemática había resultado en la destrucción completa de todo lo que había construido. Su historia se convirtió en una advertencia para otros ejecutivos corruptos. En un mundo conectado, donde la información fluye libremente y las alianzas inesperadas pueden formarse, ningún criminal está verdaderamente a salvo de las consecuencias de sus acciones. La última línea del artículo de Anna Chen, que ganó el premio Pulitzer por esta investigación, resumía perfectamente la moraleja. En una sociedad justa, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y cuando lo hace, ningún poder puede detener su fuerza transformadora. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.